Según Bloomberg, la producción de hidrógeno renovable se multiplicará por 30 de aquí a final de década. Aunque también este estudio destaca que los objetivos de los gobiernos no se cumplirán. Así de rotundo es este último informe que publica la agencia, que además seguro incluye proyectos como los que comentaremos en el episodio de hoy. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y antes de comenzar con el episodio, celebramos que por fin tenemos patrocinador, y no es otro que el mayor evento de hidrógeno de Europa, Connecting Green Hydrogen Europe, evento al que ya asistimos el año pasado y podemos garantizar que es de una calidad excelente y que este año se muda del RIU a IFEMA por la gran cantidad de asistentes con los que cuenta, más de 5.000 personas y más de 100 expositores que tendremos en el recinto ferial en Madrid este año. Os invitamos a ver su página web y a ver los ponentes y las empresas que asistirán, que ya veréis que son de una calidad superlativa. Y además, como no, para vosotros desde el podcast del hidrógeno tenemos un código del 10% de descuento que podéis ver en la descripción del programa. Y ahora sí que sí, comenzamos con el episodio. Episodio en el que tenemos el tremendo placer de contar con Marta del Olmo, responsable de optimización y modelado de proyectos de hidrógeno en Cepsa. Marta, mil gracias por estar hoy con nosotros en el podcast del hidrógeno y bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Pues muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de poder estar por fin en el podcast. Un placer saludarte y tenerte aquí con nosotros, Marta. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a la empresa que representas, a Cepsa. Fenomenal. Pues empiezo por Cepsa, que así queda como un poco mejor. En realidad, Cepsa es para los que espero que haya poca gente que no la conozca, pero es una compañía energética líder a nivel internacional que está muy comprometida con la movilidad y la energía sostenible. Y en realidad, pues es una empresa que ya tiene una consolidada experiencia técnica con más de 90 años de actividad. La empresa también posee proyectos de producción químicas con los que son líderes en el mundo y tenemos unas operaciones que se están transformando con la sociedad para ser cada vez más sostenibles. Y yo pues llevo en esta compañía 13 años ya y me he ido transformando un poco con la compañía. Empecé como ingeniera de yacimientos, que es una cosa así, pues un poco técnica barra friki. Lo que hacía era modelos a ordenador de cómo se mueve el petróleo dentro de los yacimientos de carbono. Y estuve trabajando pues en Argelia, en Colombia, en Abu Dhabi. Ahí pasé los primeros 5 años y me di cuenta bueno, que era muy interesante, que a mí lo que me gustaban eran los negocios. Entonces hice un MBA en el IE y me di cuenta que, pues eso, que mi pasión en realidad es hacer valoraciones económicas de los activos que son estratégicos para la compañía. Entonces, pues pasé una época haciendo ese tipo de análisis de inversiones en exploración y producción, y luego me pasé a estrategia corporativa cuando se montó Positive Motion, ¿vale? Que es la base de la estrategia de la compañía actual. Entonces estuvimos diseñando con mucho cariño esta estrategia con la que aspiramos a transformar la compañía para convertirla en un productor de energía limpia en esta década ya. Primeros proyectos arrancando en 2027. Y en concreto queremos ser líderes en la movilidad sostenible y en los biocombustibles y en hidrógeno tanto en España como en Portugal, convirtiéndonos en un referente de la transición energética. Marta, Entonces, dime. Marta, perdona. Tú estabas antes, sobre todo en los activos más, digamos, tradicionales de Cepsa, Sí, analizando rentabilidades, viabilidades de inversión, retornos, etcétera. Y eso con es. este cambio te vienes ahora al Positive Motion, Exacto. ¿también a evaluar la estrategia en su conjunto o Exacto. proyecto a proyecto? No, lo que hicimos es
coger toda la compañía entera, coger todos los activos y empezar a transformarla. O sea, yo me moví a estrategia corporativa en 2000, en pleno COVID. Ahora mismo no recuerdo si era 2020 o 2021, cómo pasa el tiempo. Y estuvimos, oye, fue yo creo que la época más intensa de mi vida aquí en Cepsa. Consistía en coger todas las unidades de negocio una a una y analizar cómo se podían transformar, cómo podríamos hacerlas más verdes y definir lo que pues ha terminado ser Positive Motion. Ujú. Y ahí estuve pues hasta que definimos la estrategia, se implantó Positive Motion justo ahora hace 2 años, ha sido su segundo cumpleaños. Eso que lo hacéis, o sea, reconoces todos tus activos, ves cuáles de ellos pueden transicionar hacia lo renovable. Yo que sé, Cepsa que tendrá 10.000 gasolineras en España, pues ver también la viabilidad de reconvertirlas, o sea, ¿ha sido algo así o Ha si algo mucho más a gran escala? ha sido a gran escala y a pequeña escala. O sea, ha sido macro y micro a la vez. O sea, tú lo que cogías eran los distintos planes de negocio de todas las unidades y veías a ver qué potencial, hacías todo un estudio de mercado de qué estaba haciendo el resto, hacia dónde se podía ir, cuál era la regulación, y empezabas a un nivel macro y luego lo aterrizas a micro para ver un poco em, cuáles pueden ser las posibles vías de futuro de cada una de las unidades de negocio. O sea, se centralizaba en estrategia corporativa, pero el origen de los planes de negocio en sí viene de las unidades de negocio propias. ¿Vale? Entonces es un trabajo pues un poco más macro, estuvimos trabajando en su día con McKinsey para definir un poco, pues hacer ver qué está haciendo el resto, ver cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes, dónde puedes crecer más y menos. Sí, las dos te diría. Eso lo que necesitas es poner patas arriba la Nosotros lo compañía, ¿no? llamábamos el Lego Room. Sí, sí, sí. Es súper Claro. interesante, ¿eh? Yo estoy muy contenta, me moví, o sea, fue un cambio radical en mi carrera, pero fue muy interesante, la verdad. Y Y luego es muy además, fácil moverte después porque al final conoces muy bien una compañía tan grande como Cepsa, que yo, por ejemplo, estando solo en área de exploración y producción, pues oye, no entiendes bien lo que hace la gente de Mobility, por ejemplo. O sea, son... exacto. Ujú. Exacto. Y eso entiendo que también es una estrategia que habéis definido y que ahora mismo pues tendrá que tener un seguimiento, ¿no? Porque al final todo va adaptándose, todo va cambiando, con lo cual los que ya habéis estado ahí desde el principio conocéis mucho mejor ese objetivo final. Entonces, yo no sé si ahí tenéis también actualización o es algo que se haya fijado ya en ese año y lo perseguís desde entonces. De nuevo las dos, ¿no? Lo que te decía, justo Positive Motion cumple 2 años, se revisa todos los años. La estrategia es un elemento vivo, pero el hecho de que Cepsa no haya cambiado el camino y sigamos 2 años después con esos mismos objetivos que son bastante ambiciosos, pues es un Sí, un ejemplo del compromiso de la compañía, qué bueno. en este sentido. Sí. Y de que habéis hecho las cosas bien al principio. Y nada, y de ahí de Positive Motion, pues al terminar Positive Motion, pues yo decidí irme al equipo de hidrógeno. Que la verdad en aquella época, o sea, la ambición de Cepsa de hidrógeno era un reto enorme. Cuando nos mudamos, justo acaba de entrar Joaquín Rodríguez Jada, que es el director del equipo de hidrógeno, y entre mi compañero Enrique Iglesias y yo nos peleamos ahí el empleado uno y 2 de hidrógeno, porque entramos los dos el mismo día, quién firmó antes. Y aquí llevo 2 años, eso, llevo todo el departamento de análisis, optimización y modelado, que al final lo que controla es un poco todos los números, ¿vale? O sea, cada número que sale del equipo de hidrógeno viene de nuestro equipo, porque lo que intentamos hacer es ver cómo configuramos estos proyectos para que sean lo más rentables y lo mejor diseñados posibles. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, al final acabas en el hidrógeno, pero ya has pasado por eso que comentabas y has tenido una visión global de dónde puede aplicar el hidrógeno a todos los niveles de la compañía, así que seguro que te es útil. De hecho, Cepsa, lo has explicado, es una empresa que se conoce por su amplia gama de actividades en el sector energético, en el sector de los combustibles tradicionales y en concreto, con respecto al hidrógeno, sois uno de los mayores productores y consumidores de esta molécula en toda España. ¿Podrías contarnos, Marta, ya que has estado en la parte también de refino y en todas las áreas estas, cómo se integra esta molécula en vuestras operaciones y procesos actualmente?
Sí, o sea, voy a pedir perdón de antemano para todos los técnicos porque, claro, yo lo veo desde arriba, pero mi conocimiento técnico es muy limitado, soy más de números. Entonces yo lo explico así a mi manera, pero básicamente CEPSA ahora mismo está produciendo ya, o sea, tiene dentro de sus energy parks, tiene dos fuentes de hidrógeno, ¿vale? Lleva produciendo hidrógeno pues casi desde sus orígenes, ¿vale? Y ese hidrógeno es de dos tipos. Es el hidrógeno catalítico, que es un subproducto del reformado de las naftas, ¿vale? O sea, al fabricar la nafta, pues tu producto es un hidrógeno que la regulación lo llama RCF, Recycled Carbon Fuel, y es porque es un producto secundario. Entonces es un producto descarbonizado porque la huella se queda en el producto principal, que es esa gasolina, y sale un producto libre de carbono, ¿vale? Y eso ahora mismo nuestros energy parks producen unas 70.000 toneladas al año. Y luego aparte tenemos dos steam reformers, bueno, me imagino que la gente sabe lo que... Reformadores de Sí, vapor. reformadores, eso es. Entonces, que tiene una capacidad total de unas 50.000 toneladas, ¿vale? O sea, en total estamos hablando de unas 120.000 toneladas, teniendo en cuenta que el consumo actual de España es de 500.000 toneladas, eso es un 25%. Y además, bueno, supongo que conocéis el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno, en el que Fertivera es un socio, es uno de los socios. Entonces, si sumamos nuestra producción con la producción actual de hidrógeno de Fertiberia, que son otras 70.000 toneladas, estamos hablando de que en Huelva consumimos el 40%, casi el 40% del consumo actual de hidrógeno de España. Entonces, oye, pues eso tiene distintas ventajas, ¿no? Porque lo manejamos de forma segura, llevamos mucho tiempo manejándolo, es una cuestión de cambiar el color, pero es un producto que, pues, que en Cepsa conocemos bien y creemos que eso es una ventaja respecto a otros productores. Sí, yo aquí me acuerdo de una vez que dimos pues una masterclass en un curso que se hacía con la gente de CEPSA, de la refinería, y les contábamos, ¿no? Un poco el tema del hidrógeno y las propiedades, bueno, lo típico, ¿no? Lo genérico. Y al final los que acabábamos aprendiendo éramos nosotros, porque te daban todas las explicaciones de, mira, esto si sale con este gas en un porcentaje más bajo que este no es un problema, si no pasas de esta temperatura no es un problema, claro. La gente que estaba allí llevaba 30 años manejando hidrógeno, mezclas de hidrógeno, que yo entiendo que tienen mucho que ver con esto que comentas de la nafta. Y sí, sí, la verdad que se veía, vamos, que ese conocimiento del que hablas y el saber manejarlo estaba embebido en cada uno de los trabajadores que venían al curso, que yo creo que venían a pasárselo bien, ¿eh? Porque, porque saber sabía mucho más que nosotros de propiedades. Es Y increíble el activo de el activo de la gente de refinería que está muy acostumbrada a eso, a manejar hierros, a entender, a manejar productos, oye, que tienen con su complejidad, pues es una cosa de la que estamos muy orgullosos, la verdad. no, es muy interesante. Además, es una cosa curiosa, y lo decías tú un poco antes, ¿no? Que al final es un conocimiento que está, digamos, dentro de esas vallas, ¿no? De la refinería, y a la sociedad a veces le parece que no está, pero en Mm. realidad es un activo que puede aportar muchísimo también, ¿no? Y simplemente es cosa de orientarlo de una forma un poco diferente. Yo, antes de saltar también a lo técnico, Marta, sí que te quería preguntar, ¿no? Vosotros, tú lo has dicho, consumidores de 120.000 toneladas al año de hidrógeno, sumados pues, a otros actores que hay por la zona, hasta un 40% del consumo nacional. Bueno, sois ya consumidores, eso os da un potencial para pasaros al hidrógeno renovable, pero no tenemos que olvidar que el hidrógeno renovable hoy en día, yo si fuera un consumidor, para mí sería casi más un problema el verme obligado a cambiarme a hidrógeno renovable de una forma inmediata que un beneficio, ¿no? Por mucho que, pues lógicamente dentro de esas estrategias y las ganas de apoyar y las ganas de descarbonizar estén ahí. Entonces, yo quería preguntarte sobre todo por eso que nos obliga a descarbonizarnos, que son todas las estrategias pues, europeas, españolas, y sobre todo, desde el punto de vista del consumidor, tú lo has dicho, tenéis reformadores de metano con vapor, tenéis subproductos, tenéis un consumo ya muy integrado dentro de las refinerías. ¿Crees que lo que se marca desde Europa es realista? Tanto en términos de, bueno, en términos de consumos, de sustituciones y de despliegue de tecnologías.
Es ambicioso. O sea, pensar que no es ambicioso, yo creo que es engañarse. Pero es que es una oportunidad. O sea, y yo creo que es una oportunidad mucho más para España, pero que para los países del norte de Europa, ¿no? Yo creo que tenemos al final España tiene una serie de horas de sol, de infraestructura eléctrica, de, de posiciones de puertos que nos permiten posicionar a España y en concreto a Europa dentro de la transición energética. Entonces, es el momento es una oportunidad que hay que aprovechar y ese es el compromiso firme de CEPSA de Positive Motion, es lo que hablábamos antes. Nosotros nos podemos quedar en descarbonizar por obligación nuestra industria, ¿no? Nuestros energy parks. Y nos podríamos haber quedado ahí. Eso es un consumo de 70.000 toneladas. Y para nada, lo que hemos hecho es diseñar el año de hidrógeno, diseñar el Valle Andaluz del hidrógeno verde porque creemos que este es el momento y hay que aprovechar esta oportunidad para poder ayudar a hacer una transición justa y para todos. Y aquí, bueno, ya que hablas del Valle Andaluz, bueno, sois de los principales líderes, ¿no? Por no decir el principal de este valle. Jugamos Bueno, en ¿cuáles casa. son? ¿Perdón? Que jugamos en casa, con Jugáis los en Energy casa. Packs de Algeciras y Huelva. Sí, sí, estáis bien establecidos. La pregunta aquí es, por favor, cuéntanos más sobre cuáles son vuestros planes, qué es el proyecto y en qué consiste específicamente. ¿Es un proyecto? ¿Son varios? ¿Un punto de producción? ¿Varios puntos? Cuéntanos un poquillo en qué consiste. Claro, os cuento. Pues el Valle Andaluz en sí son 2 gigavatios, ¿vale? Que planean producir unas 300.000 toneladas de hidrógeno, ¿vale? Y la parte buena es que lo que comentábamos, ya contamos, o sea, un poco esa ambición de la gente, pues ya tenemos acuerdos cerrados para el 60% de esa producción de verde en el 2030. ¿Vale? Entonces, la idea del Valle Andaluz del hidrógeno pues, es crear un ecosistema, ¿vale? Que fomente la colaboración entre todos los productores de electricidad, los fabricantes de hidrógeno verde y los consumidores de este hidrógeno, que es lo que nosotros hemos denominado el anillo de hidrógeno, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de 2 proyectos, em, uno en Palos de la Frontera y otro que sería Huelva, y otro en San Roque, que es Algeciras, un poco ubicados donde están ubicados nuestros parques energéticos, ¿vale? Y que estarían en marcha en 2027. Cada proyecto sería equivalente a 1 gigavatio, más o menos, con sus SMRs. ¿Y por qué lo que nosotros creemos que estamos haciendo especial aquí es lo que llamamos los anillos de hidrógeno, ¿vale? Que es lo que os comentaba, esta forma de conectar distintas fuentes de energía renovable, solar, eólica, dedicada a conexión a la red, firmas de PPAs, con los steam reformers, con los SMRs alimentados con biogases de nuestras propias plantas de HVO. En Huelva hemos tomado ya FID para la primera planta de HVO que produce además de consumir hidrógeno y ser un consumidor, también produce biogases que tú puedes alimentar en los SMRs para producir a la vez hidrógeno. Es una especie de cadena cerrada, ¿vale? Entonces, tenemos eso, los electrolizadores, cada giga en cada uno de los sites, mm, produciendo hidrógeno electrolítico con PPAs conectados a la red y combinados con los SMRs. Y además tenemos distintos tipos de consumidores. Pues tenemos consumidores para fertilizantes, amoníaco, metanol, y tenemos el consumo directo de nuestros energy parks. ¿Esto qué nos permite? Jugar y optimizar para poder producir aquel producto y dárselo a aquel consumidor que más interese en cada momento. ¿Vale? Y esta forma, al ser proyectos grandes de escala, lo que conseguimos es optimizar y conseguir los LCOHs, los costes de producción más competitivos. Y yo aquí se me van abriendo muchas preguntas, Marta. O sea, dos proyectos.
Sí, uno en Huelva y el otro en San Roque, eso un es, gigavatio cada uno un en gigabyte. 2027. No, va por fases. En 2027 arrancaría los primeros 400 megas de Huelva, ¿vale? Ujú. Y los primeros 500 megas de Algeciras serían para finales del 28, me parece que es el tercer cuarto del 28, ¿vale? Y todo estaría produciendo antes del 2030. El total, los 2 gigas sí están produciendo para 2030, ¿vale? Vale. 2 gigas. Pues eso sí que es ambicioso, ¿eh? Yo les Tenías, decía que el tenías compromiso razón. es firme. Y bueno, entiendo también que 2027 puesta en marcha eh, sería una decisión de inversión también relativamente pronto. Está finales de este año, principios de 2025 a más tardar. Estamos aquí con las máquinas a tope. Están esos modelados. Sí, No sí, paran. están siendo días intensos. Bueno, pues gracias por sacarnos un ratito, si, No, si hombre, es no, así, me encanta. pero no, por fin, ¿no? Por fin, después de tanto hablar, después de tanto anunciar, y no lo digo por vosotros, lo digo por todo el sector, se está empezando a concretar esto y a cerrar pues estas inversiones. Y ya luego en lo respectivo al anillo de hidrógeno, Ujú. entiendo que esto va por valles, ¿verdad? ¿O es que pretendéis unir toda la zona sur de, pues, las dos refinerías con algún otro punto de consumo? ¿O estáis pensando más en valles del hidrógeno dentro o alrededor de los energy parks? Nosotros vemos un único valle andaluz con Huelva y Algeciras conectados. Sí que es verdad que en las primeras fases pues arrancan en proyectos por separados, pero la idea es conectar y que sea un único valle andaluz del hidrógeno aprovechando la fortaleza de los dos puertos, tanto el de Huelvas como el de Algeciras. ¿Y conectados de qué Ujú. forma? Pues por tubería y por barco, Ah, ambas. vale. Bueno, porque por barco, y ahora ya termino yo de preguntar esta serie de cuestiones que me surgen de lo que estabas comentando, hablabas de un 60% cerrado a 2030, Ujú, de los porque primeros también 400 megas. Eso es. planteáis exportar, ¿verdad? Sí, A Rotterdam, ujú, juraría recordar, amoníaco. sí. Qué bueno. Pues yo también te quería preguntar, Marta, acerca de ese acuerdo que ya ha sacado Bryce, de la exportación al puerto de Rotterdam. Si nos cuentas un poco en qué consiste, por qué Rotterdam, por qué por barco. Vale. Pues os cuento primero sobre el acuerdo y luego respondemos un poco al resto de preguntas. El acuerdo que hemos firmado con Rotterdam pues es para impulsar el primer corredor marítimo de hidrógeno verde que conecte el sur y el norte de Europa, ¿no? Algeciras con Rotterdam. Y de esta manera lo que hacemos es pues asegurar una cadena de suministro entre dos de los principales puertos del continente. Entonces, ¿por qué hemos optado por esta vía? Es porque este corredor en realidad creemos que es la solución más viable y más rápida para descarbonizar la industria y el transporte marítimo en el norte de Europa. La alternativa son los corredores terrestres, que aunque a nivel costes pueden ser más puede ser más competitivo porque no tienes que hacer este cracking en origen, si queremos que al final en Europa es una cuestión de tiempo, ¿no? Y en que todos los países para hacer este tipo de conexión se pongan de acuerdo, pues aunque se va a hacer, va a tardar más. Entonces, nosotros ya estamos preparados para producir en 2027, ya tenemos producto y vemos que la demanda de Rotterdam es fuerte. De hecho, yo viajo el domingo a Rotterdam al congreso y parte del equipo de hidrógeno comercial también, tenemos una buena delegación estamos cerrando ya acuerdos con nuestros socios del norte de Europa. Entonces, como podrían ser Yara Clean Ammonia, Gasuní, vemos eso apetito y vemos para apetito para producto ya, que es un poco incompatible con, pues eso, con los tiempos de fabricación de una planta nueva. Entonces, todo ese conocimiento que tiene ya CEPSA, pues es una ventaja. Vale, o sea que entiendo que el acuerdo que tenéis con el puerto de Rotterdam, corrígeme, es que, bueno, que vais a producir
hidrógeno, esos 400 megavatios, esos 2 Ujú, gigas potenciales, ujú. lo transformaréis parte en esos portadores, ese amoníaco, En amoníaco y metanol. metanol también vais a hacer, Sí, sí, sí. El proyecto ¿vale? de los 400 megas va acompañado de una planta de amoníaco y una planta de metanol. La planta de metanol es el acuerdo que se ha lanzado, que también es público, junto a Situax, la empresa filial de Maersk, que cuenta con una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas. ¿Vale? Esa es una de las fuentes, o sea, uno de los consumos de, de estos primeros 400 megas es para alimentar esta planta de metanol. Genial, genial. Y ese amoníaco y esa potencial metanol también se podría exportar a Rotterdam, a ese puerto, y Ujú, ese puerto haría una especie de intermediario, ¿verdad? eso Luego es. ya lo almacenaría y lo recepcionaría y se lo Sí, vendería ahí es donde al conectas cliente con los final. clientes. Eso es. Exacto. Vale. Y has comentado metanol, amoníaco, los portadores estos. Has dicho que tubería, bueno, tiene sus inconvenientes, pero ¿cómo encaja este proyecto con, por ejemplo, el H2Med, ¿no? Estas tuberías, estos sistemas de hidroductos que irían desde el sur de España hasta el norte de Europa. ¿Tendría algún encaje o es otra forma en paralelo que ya veríais si aprovecháis o no? De momento nosotros lo vemos en paralelo. Nosotros de momento estamos pensando en un transporte por barco, porque eso es lo que te decía. O sea, los proyectos son proyectos sólidos que pretenden producir en 3, 4 años. Entonces, oye, los corredores terrestres son una opción muy interesante y probablemente competitiva en costes, pero nosotros no los vemos arrancar antes de 2035, ¿vale? Para exportar al norte de Europa, quiero decir. Entonces, Vale. pues es una cuestión de timing, time to market. Bueno, con los 2 3 gigavatios que vais a hacer, tenéis de sobra para exportarlo de mil maneras. Sí, la verdad que sí. Y Marta, ya dejando un poco de lado los Energy Parks y los megaproyectos, antes lo decía, ¿no? No sé, dije un número al azar, pero bueno, creo que sí que sois de los mayores players en gasolineras de España, por lo tanto, no sé si unas 10.000, 11.000 o 12.000 o las que sea. Tenéis mucha presencia también en todo el sistema energético a nivel nacional. Y antes también comentabas la cuestión de Portugal, ¿no? Entonces no sé si existen planes por ahí. Pero mi pregunta va más relacionada a, fuera de estos dos megaproyectos que probablemente os estén absorbiendo la mayor parte del tiempo, ¿estáis trabajando en algún otro proyecto relacionado con el hidrógeno renovable, combustibles sintéticos y demás? ¿O están todos los focos puestos aquí? Em, Tenemos el foco muy puesto en esta decisión de FID, ¿vale? Eso es cierto. Pero hay un equipo dedicado de desarrollo de negocio al que nosotros damos apoyo en toda la parte de números, que está mirando proyectos en todo el mundo, Estados Unidos, Sudamérica, y también en otras partes de España, ¿vale? Aunque estamos muy centrados en nuestros proyectos core, que son Huelva y Algeciras, estamos mirando pues replicabilidad en otras zonas, porque la apuesta Ujú. de la compañía por las moléculas verdes es muy firme. Y pensando sobre todo, Marta, entiendo en proyectos a gran escala, ¿no? Sí, o sea, de 300 megavatios hacia arriba, sí. Vale. Pues aquí, lógicamente, esto os interesa más. Al final sois una empresa de gran tamaño. Una decisión te lleva tanto tiempo para un proyecto de 20 megavatios como para uno de 300 y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Además, antes lo relacionaba, o sea, lo comentabas, movéis ya hoy en día un montón de moléculas, lo seguiréis haciendo el día de mañana. Y yo sí que quería volver al tema de la diplomacia, ¿no? O de las relaciones internacionales, que al final, bueno, precisamente vuestro CEO es holandés, el puerto de Rotterdam abre un montón de posibilidades. Al final no deja de ser el principal hub ya hoy en día de intercambio energético en Europa. Y aquí sí que nos encantaría saber un poco más todo lo que habéis ido haciendo para
ser capaces de afianzar, de establecer relaciones y de obtener esas alianzas estratégicas que te permiten que hoy en día en un mercado en el que no todo el mundo quiere pagar más por una misma molécula que le va a dar la misma cantidad de energía o que le va a permitir le va a permitir producir la misma cantidad de fertilizante, como a través de esas alianzas y de proyectos integrados sí que se ha conseguido, ¿no? Entonces, ya si nos puedes ilustrar sobre cómo habéis hecho para fomentar estas colaboraciones, nos encantaría saberlo. A ver, a mí es que esto, los proyectos me recuerdan bastante a los proyectos de exploración y producción, ¿vale? Al final, todo consiste en asociarse, ¿no? Es como muy baladí, pero tú solo con tus conocimientos, pues llegas hasta donde llegas. Cuando consigues que los proyectos sean una colaboración conjunta entre los distintos players, oye, socio de mi proyecto es tanto, o sea, de los proyectos que tenemos anunciados, pues tenemos acuerdos con EDP para, para suministrar y desarrollar energía, pero también son socios en la producción de hidrógeno. Por el otro lado tienes a Fertiberia, que produce hidrógeno, pero también tiene todo este consumo ya de amoníaco para fertilizantes. Tienes a Damas, a Ibereólica dando también renovables. Son estos proyectos, nosotros creemos que estos proyectos grandes, en los que cada uno aporta lo que mejor conoce y sus mejores activos, tanto en conocimiento como en activos físicos, son aquellos que permiten definir los proyectos mejor configurados y a un coste más competitivo. Además de ser, oye, proyectos más justos que tocan un poco todas las competencias y todas las capacidades que hay en la zona y que, oye, que fomentan un contenido local lo más importante posible. Sí, sí. Bueno, entonces queda claro que las alianzas no es uno de vuestros mayores problemas, porque la verdad que todo el mundo está muy concienciado con el tema del hidrógeno, aunque sí que es cierto que tiene obstáculos, ¿no? que vencer. Y te queríamos preguntar ahora por esos desafíos que os habéis encontrado a la hora de transicionar o en este camino hacia el hidrógeno renovable, hacia los combustibles renovables. ¿Qué desafíos estáis enfrentando actualmente en CEPSA? El tiempo que comentabas antes, que todo va más lento de lo esperado, la incertidumbre de los off-takers, la normativa. Pues sí, un poco de todo. Yo creo que me gustaría empezar hay muchos retos, ¿vale? El permitting tiene que ser lo más ágil posible, pero me gustaría empezar sobre todo hablando de las conexiones de la red eléctrica. ¿Vale? O sea, ese es uno de los retos más importantes. Hay que definir bien cuánto va a haber, cuáles van a ser esas conexiones, cuánto hay disponible y cómo se van a priorizar los proyectos. Hay un tema también de capacidades. O sea, lo que estamos viendo, hemos hecho un estudio con Manpower y lo que vemos que es que el 54% de los nuevos puestos de trabajo de 2040 requieren competencias verdes, competencias relacionadas con la transición energética y con sostenibilidad. Entonces, aquí también que hay que prepararse. Y no puedo dejar de lado tampoco como tercer punto el marco regulatorio, ¿no? Necesitamos que el marco regulatorio se estabilice y que sea claro para todo lo que son las nuevas soluciones energéticas, porque condiciona el funcionamiento de las unidades de producción de hidrógeno y, y entonces de su estabilidad depende pues que seamos capaces de montar planes de negocio sólidos y estables en el tiempo, de forma que las inversiones estén bien colocadas y donde toca. Sí, la verdad que es una de las cuestiones también, lo que comentabas de la red eléctrica, que más está saltando al escenario últimamente, con toda la capacidad que se plantea instalar
la red eléctrica tiene que prepararse y tiene que reforzarse en gran medida para poder estar a la altura, sin duda alguna. Es un tema de agilidad para mí, sobre todo. Necesitamos Y de agilidad. planificación también, Sí, ¿no? exacto. Que Agilidad vaya enorme a en la planificación. par. Mm. A ver, yo, si me permites ahí, Javi, es un problema que nos está matando a todos. El Sí, sí, tema de sí. la red eléctrica, madre mía. Yo lo que no entiendo es cómo no hacen, no sé, alguna especie de grupo de trabajo más serio, más que el Call for Interest, ¿no? El call que acaban de hacer ahora, que cerraron hace un mes. eh, Sentarnos todo el sector, porque al final, aún no hablábamos esta reunión para un proyecto que estamos haciendo de metanol esta mañana, teníamos una reunión, perdón, y comentábamos, es que no puede ser que mandes esto hasta dentro de de finales de año, no tengas ninguna respuesta Eso y luego es no sepas terrible. si lo van a hacer, porque claro, nuestro proyecto está en el medio de la nada, no sepas si vas a tener, por mucho que lo metan en la planificación, si vas a tener la red reforzada en 2025, en 2027 o en 2030. Y esto, permíteme Marta, yo creo que las empresas grandes aún podéis, no sé, de algún modo influenciar un poco más, porque al final tenéis bueno, esa masa de trabajadores que os permite entrar por varios sitios, ¿no? Y hacer fuerza. Pero los proyectos que están haciendo empresas con menos impacto es que es complicadísimo. O sea, yo pienso que ahí tienen que cambiar el modelo por completo y si quieren electrificar y a eso sumarle el hidrógeno, no sé, de algún modo habrá que cambiar esto de forma radical, pero es que el tema eléctrico va a terminar por retrasar tantos proyectos que no se cumplirán los planes, yo creo, por esta casística. Hay que Perdona, que... diferenciar, para mí hay que diferenciar tipos de proyectos, ¿no? Es verdad que hay mucho anuncio, hay mucho proyecto, pero hay que diferenciar los proyectos sólidos que llevan un compromiso detrás, es los accesos a conexiones de proyectos que, oye, que es lo desarrollo si tengo estas 25 conexiones, ¿no? Hay que conseguir agilizar todas las tramitaciones y priorizar aquellos proyectos que tengan un off-take claro y que tengan, como si fuera un banco, ¿no? Al final el banco, si tú quieres hacer un project finance, va a mirar la solidez de todas las patas y priorizar aquellos proyectos porque si no, intentar gestionar todo a la vez Sí, puede ser muy o yo te diría complicado. una cosa más. Un proyecto de hidrógeno, pues mira, un proyecto de metanol te puede estar, bueno, no voy a decir el tamaño tampoco, pero te puede estar costando, ¿qué? 350 millones de euros. Por ahí. Eh, que te hagan a ti pagar los trabajos de los estudios, de la ingeniería o de lo que sea, si eso permite agilizarlo, o que tengas que depositar un aval todavía mayor al que tienes que depositar, si el día de mañana te retiras tú del proyecto porque el proyecto no es serio. Pero es que si no, no se va a avanzar a la velocidad que hace falta. O sea, esa sería una forma ya, ¿no? De filtrar y mostrar compromiso por parte de las empresas para no hacerle perder el tiempo ni al ministerio ni a red eléctrica. Pero es que si no, es que esto va a una velocidad que nos aleja muchísimo a todos de cumplir los objetivos. Sí. Desde el podcast hacemos un llamamiento a reforzar A la la agilidad. agilidad. Cobradnos más por las tramitaciones. Exacto. Pues Marta, continuando con la charla, ¿no? Con las preguntas, la siguiente que te quería hacer era si en CEPSA consideráis que hace falta algún desarrollo tecnológico o alguna innovación de cara a acelerar esa adopción del hidrógeno renovable y sobre todo de cara a esas exportaciones en portadores en forma de amoníaco, en forma de metanol, o ya estamos más que preparados. Hombre, para nosotros es fundamental continuar desarrollando las tecnologías eficientes que permitan aumentar la escala y abaratar costes. O sea, nosotros tenemos un centro de investigación y estamos colaborando tanto con tecnólogos como con fabricantes de electrolizadores para, pues para intentar esto, abaratar costes y mejorar la eficiencia de estos electrolizadores de forma de que estas grandes inversiones pues podamos aprovecharlas al máximo posible. De la misma manera,
pues diseñar una infraestructura robusta para almacenar y transportar el hidrógeno de manera eficiente y segura es probablemente esta segunda etapa en la que hay que seguir trabajando. Y ya que estás hablando de una segunda etapa y hablamos de futuro y de proyectos que por muy inmediatos que sean están pensados a largo plazo, ¿cómo veis el desarrollo desde CEPSA del hidrógeno? Sobre todo, esto es yo creo interesantísimo porque al final sois una empresa tan integrada en el sector energético que tiene tanto contacto con el consumidor final que debéis de tener unos inputs buenísimos, ¿no? En este punto. ¿Cómo veis el desarrollo, el papel, mejor dicho, del hidrógeno en el panorama energético en los próximos 10 a 20 años? Siempre pensando, por supuesto, en ese horizonte 2050. Pues nosotros en los próximos 10-20 años lo que esperamos que el hidrógeno, pero no solo el hidrógeno, en general las moléculas verdes desempeñen un papel clave en el panorama energético ya no español ni europeo, sino global, por, por la versatilidad, por la capacidad de almacenamiento, pero sobre todo por el potencial para descarbonizar estos sectores pues, difíciles de electrificar. Pues yo creo que con esa pregunta ya podemos dar paso al cierre de este interesantísimo capítulo. No sé si quieres aportar alguna cosilla más, Marta. Si no, como siempre terminamos los podcasts, es dejarte espacio para que añadas cualquier comentario que quieras o cualquier mensaje que quieras lanzar y también para que nos cuentes cómo te ves aportando en el sector, dónde te ves, si te ves ligada al hidrógeno o sigues moviéndote por el sector energético hacia otro lado en los próximos años. Fenomenal. Pues, a ver, así a mí el mensaje con el que me gustaría que la gente se quedase es pues un poco con lo que hemos empezado, ¿no? Con que la enorme oportunidad que supone el hidrógeno para España, no solo el hidrógeno, en general todas las moléculas verdes, ¿vale? Que es cierto que esta parte del sistema energético es más compleja y desafiante, pero tenemos la posibilidad de generar toda una industria con efectos tractores positivos y reales en toda la cadena de valor. Y no se nos puede olvidar que España y Andalucía en concreto tienen las mejores condiciones para ser una de las regiones más competitivas a nivel y eficientes a nivel mundial. Tenemos 300 horas de sol, viento, una posición geográfica estratégica para la exportación y una infraestructura portuaria con 46 puertos de interés general de sacar pecho. Un sistema eléctrico robusto, una electricidad barata y un tejido empresarial potente que tiende a colaborar y con un enorme talento. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad para convertirnos en el hub del hidrógeno verde del sur de Europa. Y, y oye, yo dentro de 5 años no lo sé, pero de aquí a los próximos 5 años me encantaría seguir, seguir viendo con mis propios ojos esos 2 gigas y esos barcos llenos de amoníaco y de metanol camino hacia Rotterdam. Muchas gracias por esa reflexión, Marta. Nosotros también esperamos, ¿no?, ver esos barcos en unos años ir con amoníaco, con metanol, también por tubería, también consumo interno, también exportación, bueno, de todo, ¿no? Y para eso estamos en el sector. Así que nada, por mi parte, agradecerte de nuevo que hayas venido aquí al podcast a contarnos lo que estáis haciendo en CEPSA y mucho ánimo con todo el trabajo que estáis haciendo ahora y con esa toma de decisión final de inversión que tenéis pendiente para este añito. Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Marta. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que nos ha acompañado Marta del Olmo, de CEPSA, quien nos ha contado los planes de uno de los players más importantes a nivel español y a nivel europeo en torno al hidrógeno renovable. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar.
Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.